Sean todos bienvenidos a los encuentros webinar organizados por el Ministerio de Educación de la República Dominicana, el Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos, la Dirección General de Educación Secundaria y la Dirección de Educación Modalidad en Artes, celebrado los meses de septiembre y octubre del año 2020. Estos espacios están circunscritos a la jornada de formación continua para los centros educativos de la modalidad en artes del segundo ciclo de educación secundaria, con el propósito de fortalecer el inicio del nuevo año escolar 2020-2021. El taller presentado el día de hoy está dirigido a los equipos de gestión, docentes y estudiantes de la modalidad en artes y se titula Las inteligencias múltiples y su aplicación a la enseñanza de las artes, a cargo de la doctora Ilse Brunner-Schauermann, quien obtuvo su doctorado en la Universidad de Stanford en Sociología de la Educación, con el apoyo financiero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT en México. En la misma universidad cursó también 2 maestrías, una en Educación para el Desarrollo y otra en Estudios Latinoamericanos. Durante su carrera profesional trabajó en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en la Universidad de Sonora y en la Universidad de Stanford, y con el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL. En Europa, en los centros de habla alemana, trabajó durante 15 años como consultora de educación básica, asesorando a distritos escolares en el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es autora y coautora de 12 libros y 36 artículos. Su libro sobre las inteligencias múltiples fue traducido al español y actualmente trabaja en el CREFAL como docente investigadora en el área de docencia y educación para la vida. Con ustedes, la doctora Ilse Brunner-Schauermann. Buenos días, espero que ustedes me pueden escuchar. Como hablo de muy lejos, desde Alemania, tenemos algunos problemas, 2 problemas importantes. Uno, mientras ustedes hablaron, 2 veces se me apagó el aparato y tuvo otra vez que abrir la aplicación de Google Meet. Así que mientras yo hablo, puede pasar que ustedes también de repente van a no verme y tengo que reanudar la aplicación. Es uno de los problemas. El segundo problema es quizá peor, porque traté ayer de hablar libremente con ustedes en español todo lo que quiero decirles sobre las inteligencias múltiples. Y me di cuenta que empiezo a hablar en español y de repente hablo en alemán y no me doy cuenta. Así que decidí, voy a leer lo que les voy a querer platicar. Así que por favor, acepten esto, mis disculpas para que yo pueda leer mi presentación. Ya viene mi presentación y podemos de una vez empezar con la segunda diapositiva. Pues en mi presentación tengo 6 partes. Primero quiero hablar sobre la inteligencia única y las inteligencias múltiples. ¿Qué significa esto y qué problemas hay entre estas 2 posiciones? La segunda parte es la definición de las inteligencias múltiples, el tipo de inteligencia, los criterios de selección. Tercera parte, importancia de las inteligencias múltiples en la educación, que nos interesa a nosotros todos, ¿verdad? Finalmente, a los procesos de enseñanza y aprendizaje con las múltiples inteligencias en las artes. Esto es ustedes, me imagino que la mayoría son maestros o administradores de la Escuela de Artes. Y unas reflexiones finales. Pues, desde un inicio, en 1983, salió el primer libro de Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples, que se llamaba Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence. Y también fue publicado en español el mismo año y me pareció sumamente interesante, porque una de las cosas que me llamaron mucho la atención, la diferencia entre las habilidades y talentos de mis 4 hijos. Vi en mis 4 hijos talentos diferentes que parecieran pertenecer a diferentes familias. Mi hija mayor, que sufre de dislexia, tiene talentos artísticos que decidieron su vida profesional en las artes visuales. Mi segunda hija se caracterizó desde su infancia como una persona muy ordenada, de tal forma que en su parte del ropero común arregló sus suéteres según el tamaño y el color.
En la actualidad tiene su propio negocio y escribe textos para empresas farmacéuticas. Mi tercera hija es un multitalento, sabe bailar, cantar, habla diferentes idiomas sin acento y a los 36 años aprendió a hacer gimnasia en el trapecio para poder trabajar en un circo. Y finalmente tengo un hijo y que él tenía un afán de siempre desarmar y rearmar sus juguetes y llevó la carrera de ingeniero mecánico. Una prueba de coeficiente intelectual, o que se llama también cociente intelectual, no hubiera detectado estas diferencias. La teoría del cociente intelectual, basada en pruebas que miden sobre todo habilidades lingüísticas, matemáticas y espaciales, hubiera determinado que una de mis hijas, o quizá mi hijo, hubiera sido la más inteligente y una la menos inteligente. En esta teoría de inteligencia que se mide por el cociente intelectual, un niño que es bueno en matemáticas es inteligente. Un niño que sabe bailar bien tiene talento. La teoría de las inteligencias múltiples no hace esta distinción artificial entre inteligencia y talento. Para Howard Gardner, ambos niños son inteligentes en áreas diferentes. Es muy interesante que la psicología en la psicología se sigue usando las pruebas del cociente intelectual. Y hay una asociación internacional de las personas que tienen un cociente intelectual de más de 140 puntos. Nosotros generalmente, como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, tenemos entre 85 y 105 gente común y corriente tiene este número, pero hay gente que tienen hasta Einstein tenía 160 puntos. Pues los de 140 y arriba están en una asociación internacional de genios. Y llama la atención que la mayoría de las personas que están en esta asociación se reconocen como genios, son hombres que se distinguen en profesiones de ciencia. Y de las 10 personas con el cociente intelectual más alto en el mundo actualmente, 9 son hombres. Y la única mujer que es reconocida a nivel mundial como buena jugadora de ajedrez fue educada por sus padres en ajedrez desde su primera infancia, desarrollando su inteligencia lógico-matemática muy sistemáticamente. Howard Gardner, quien escribió su libro para atacar este modelo de una inteligencia única, no fue sorprendido por las críticas de sus colegas que lo acusan que su teoría no tiene bases científicas, que no puede medirse con una prueba de respuestas de opción múltiple. Más bien fue sorprendido que educadores a nivel mundial se interesaron por su teoría y la están utilizando como guía en el desarrollo de sus modelos educativos. Ahora viene la definición de las inteligencias múltiples que ustedes también pueden leer, ¿verdad? Eso dice Gardner, un potencial biopsicológico para procesar información de ciertas formas con el fin de resolver problemas o crear productos que sean valorados en una o más entornos culturales. Entonces, ustedes ven ahí dos fotografías, una de nieve y una que se parece de ustedes, ¿verdad? En República, una playa bonita de República Dominicana. Nos indica que cada cultura, de hecho, define su propio concepto de inteligencia. La definición depende del contexto económico y social, de las necesidades apremiantes de una época y de los valores que tienen los grupos humanos o una etnia o una nación. En Alaska, como ustedes pueden ver ahí, la persona que sabe detectar las diferentes cualidades de la nieve se considera muy inteligente. En República Dominicana, esta habilidad, parte de la inteligencia naturalista, creo que no tendrá mucho valor.
Así que se explica que los psicólogos miden en sus pruebas de inteligencia las habilidades lógico-matemáticas y lingüísticas, ya que en las escuelas las materias matemáticas y lenguas se consideran las más importantes. Ahora viene la descripción de las inteligencias. Yo me imagino que ustedes ya los conocen, ¿verdad? La lingüística, que es saber escribir y saber también escuchar bien el lenguaje oral, escrito, discursos. La inteligencia lógico-matemática es pues todo lo de matemáticas, pero también el pensar lógicamente de causa y efecto. ¿Qué causa esto? ¿Qué efecto tiene? La inteligencia espacial, dice Howard Gardner, porque yo lo saqué de una conferencia de él, es la capacidad de reconocer y manipular imágenes espaciales detalladas y a gran escala. Así que pueden ser artistas, pero también pueden ser arquitectos, ¿verdad? O gente que está manejando en el mar, que conoce bien todo el cielo y las distancias. La inteligencia musical, me imagino que ustedes pueden imaginarse de qué se trata. La inteligencia naturalista es muy interesante. Esto fue la octava inteligencia que Howard Gardner agregó después de algunos años de haber escrito el libro. Primero tenía nada más 7 inteligencias, pero la inteligencia naturalista se dio cuenta con sus estudiantes que es muy importante, no solamente para reconocer y distinguir los diferentes tipos de plantas, animales y las formaciones meteorológicas, sino también para clasificar cosas que hace el ser humano. Esto creo, por esto lo agregó también. La inteligencia corporal sinestésica es usar todo el cuerpo para trabajar, para hacer productos, y casi siempre utilizamos esta habilidad. La interpersonal es de veras conocer el estado de ánimo, los deseos, las motivaciones de la gente. Y la intrapersonal es lo mismo, pero consigo mismo. Que te conozcas bien, que de veras entiendes por qué te sientes con rabia y cómo puedes, por ejemplo, bajarle la rabia y ver cómo puedes resolver el problema que causó tu rabia. Creo que esto es muy importante. Por eso lo puse aquí como una diapositiva. Es importante recordar que todas las personas tenemos cada una de las 8 tipos de inteligencia, aunque generalmente destacamos más en algunas. Ninguna de las 8 inteligencias es más importante o valiosa que las demás. Generalmente se requiere dominar gran parte de las inteligencias para enfrentarnos a la vida, independientemente de la profesión que se ejerza. A fin de cuentas, la mayoría de los trabajos precisan el uso de varias inteligencias al mismo tiempo, y eso lo vemos más tarde en un ejemplo. Viene otra diapositiva. Eso es muy interesante. A partir de este libro de Howard Gardner, encontraron nuevas inteligencias. El Daniel Goleman, muy famoso por su inteligencia, ¿cómo se llama esta? La inteligencia social, ¿verdad? Y la inteligencia ecológica y la inteligencia emocional. Esto era la primera, la inteligencia emocional. Ya después escribió otros 2 libros sobre otras inteligencias. Robert Sternberg, que pues es más o menos de la misma edad que Howard Gardner, tiene 3 inteligencias. Se llama una inteligencia triárquica, la inteligencia analítica, la práctica y la creativa. Y en su conjunto logran que el individuo sea capaz de adaptarse a cualquier situación del entorno con la finalidad de sobrevivir. Y ahora, debido al coronavirus, él escribió un nuevo libro que va a salir pronto y que se llama Inteligencia Adaptativa, que todos tenemos que adaptarnos a una nueva realidad que
pues no podemos por el momento cambiar, sino tenemos que ver cómo adaptarnos a esta nueva realidad. Hay muchos más candidatos a inteligencias. Hay, por ejemplo, la inteligencia creativa, la inteligencia práctica, la inteligencia empresarial y otras más. Pero ninguna de estas teorías puede compararse con las inteligencias múltiples en cuanto a las investigaciones realizadas para distinguir los talentos de las inteligencias. Durante sus años de investigación antes de la publicación de su libro, Howard Gardner se basó en los resultados de la investigación de la biología evolutiva, la neurociencia, la antropología, la psicometría y los estudios psicológicos de prodigios y sabios. A través de la síntesis de investigaciones relevantes en todos estos campos, Gardner estableció varios criterios para la identificación de una inteligencia única. Podemos decir que todas las inteligencias son talentos, pero no todos los talentos son inteligencias. Las inteligencias deben cumplir con una serie de 8 criterios que se pueden apreciar en la siguiente tabla. A bases de neurociencia hay 2. 1. Debe verse en relativo aislamiento en prodigios, sabios, autistas, víctimas de accidentes cerebrovasculares y otras poblaciones excepcionales. Por ejemplo, Mozart era un niño prodigio en música, pero en las otras inteligencias estaba a la misma altura de los otros niños. Y así pasa con todos los... Hay muchos sabios autistas que saben que son especialmente importantes, que saben algo muy fuerte en una inteligencia, pero en las otras no sobresalen de ninguna forma. Otra de las neurociencias es el aislamiento por lesiones cerebrales. Se han encontrado que gente con un derrame cerebral ya no pueden hablar, pero sí pueden comunicarse cantando, porque la música está en otra parte del cerebro. La biología tiene también 2 formas de, las inteligencias se basan también en aciertos biológicos. Por ejemplo, primero, el desarrollo diferente de aprendiz a experto. Debe tener una trayectoria de desarrollo distinta. Es decir, diferentes inteligencias deben desarrollarse a diferentes ritmos y a lo largo de caminos distintivos. Un niño que aprende a tocar el piano tiene diferentes formas de llegar hacia ser un experto que un niño que aprende fútbol, por ejemplo, ¿verdad? Así que se puede distinguir desde aprendiz a experto diferentes pasos y diferentes niveles. Y esto lo ha probado también Howard Gardner. Otro factor biológico es que la inteligencia en animales, que ya millones de años antes del ser humano, ya los animales tenían ciertas inteligencias parecidas a los que el ser humano después desarrolló. Debería tener alguna base en biología evolutiva. En otras palabras, una inteligencia debe tener una instanciación, dice Howard Gardner, previa en primates u otras especies, un valor de supervivencia putativo. Se vuelven muy plausibles si se ve que también los animales lo tienen. Por ejemplo, los mamíferos tienen inteligencia espacial, los primates tienen lenguaje corporal, los pájaros tienen estructuras musicales y los animales que viven en rebaños tienen empatía. Esto lo veo mucho en las vacas, que yo trabajé de niña en una granja y ahí se notaba que las vacas tienen amistades, varias vacas juntas y se juntan y se laman y se quieren. En la psicometría sí se puede distinguir muy claramente entre la inteligencia lógica, matemática o la inteligencia lingüística, ¿verdad? Y también la psicología experimental ha probado que
hay tareas complejas en las cuales se pueden distinguir habilidades interrelacionadas y habilidades autónomas. Procesamiento de datos, eso me parece muy interesante, debe también demostrar la inteligencia. Todas las 8 inteligencias deben demostrar un sistema central de procesamiento de información. Por ejemplo, las funciones centrales de la inteligencia lingüística son escuchar, hablar, escribir, comprender lo escrito y crear textos. Con la inteligencia intrapersonal, uno puede comprender sus propios sentimientos, puede ponerse metas alcanzables o puede motivarse, automotivarse, ¿verdad? Y también cada inteligencia tiene un sistema simbólico. Los símbolos que pueden representar nuestras ideas. Pensamos, por ejemplo, en las letras del alfabeto y los signos como punto, coma, exclamación, los números y los signos específicos para expresar las relaciones entre los números en las matemáticas, la partitura en la música o las expresiones faciales que se nota cuando me río, que estoy feliz. Howard Gardner se sorprendió de la aceptación de las inteligencias múltiples en el ámbito educativo, primero en Estados Unidos, pero muy pronto a nivel mundial y en todos los niveles educativos, desde la educación inicial hasta los estudios universitarios. De hecho, junto con 2 colegas, escribió en 2009 un libro con el título Multiple Intelligences Around the World. Todavía no está publicado en español, en el cual 42 personas, se me fue algo, pues 42 personas de 15 países en 5 continentes hablaron de cómo utilizan las inteligencias múltiples en su trabajo profesional. A mí me parece que también tiene que ver que los maestros y las maestras se interesan por las inteligencias porque tiene relación con las asignaturas que se enseñan en las escuelas, que los docentes están conscientes también de la fortaleza intelectual de su alumnado y gracias a su interacción diaria con ellos pueden saber en qué inteligencia tienen. Hay asignaturas que corresponden a inteligencias. Me llamó mucho la atención en la inteligencia naturalista. Ahora en México se enseña la vida saludable. Como hay tantos niños de sobrepeso en México, ya pusieron una nueva asignatura donde se habla de cómo comer bien, cómo hacer ejercicios, cómo cuidar la naturaleza. Todo esto es muy interesante. Otro factor para la aceptación de las inteligencias múltiples es la influencia del paradigma del constructivismo en la educación actual, que enfatiza los procesos del aprendizaje del alumnado. Cada alumna y cada alumno tiene que desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje. La labor de los docentes es ofrecer información y herramientas que conducen al aprendizaje individual y colectivo del alumnado. Puse aquí esta diapositiva porque dicen para qué estrategias podemos utilizar para el aprendizaje autónomo. Todas estas estrategias que se ven ahí, motivación, retroalimentación, autoevaluación, pensamiento en voz alta, diagnóstico, metacognición, todo esto se puede utilizar para cada una de las 8 inteligencias para activar la inteligencia y para dejarla crecer. Ahora viene algo muy interesante que dice individuación y pluralización en el salón de clase. De hecho, nunca había escuchado estas palabras, individuación y pluralización, y gracias a ustedes que todos ahora me escuchan y yo tuve que releer a Howard Gardner, encontré que él en el 2011 utilizó esto apenas. Le dieron en España el premio del Príncipe de Asturias y ahí dice: los seres humanos se diferencian entre sí y no hay absolutamente ninguna razón para enseñar y evaluar a todos los individuos de la misma manera.
Más bien, en el futuro, las buenas prácticas deberían particularizar los modos de presentación, así como la forma de evaluación, tanto como sea posible. Que la individuación debería basarse en nuestra comprensión de los perfiles intelectuales de los alumnos, cada uno individualmente. La pluralización se puede emprender en cualquier época y con clases de cualquier tamaño. Así que no puedes decir, no, yo tengo 60 alumnos, no puedo hacerlo. Simplemente significa que las ideas, los temas, las teorías, las habilidades importantes deben enseñarse de más de una manera. De hecho, de varias maneras. Y estas diversas maneras deben activar las inteligencias múltiples. Cuando se pluraliza un enfoque educativo, suceden dos cosas maravillosas. En primer lugar, se llega a más personas, ya que algunas personas aprenden mejor o a través de historias, otras a través de obras de arte, otras de actividades prácticas o el trabajo en grupo o mediante el argumento. Y entonces, mediante este argumento, cada uno de estos enfoques activa un conjunto distintivo de inteligencias. En segundo lugar, y eso también es interesante, la educación pluralizada ejemplifica lo que significa entender bien algo. Porque si comprende bien una entidad, ya sea una materia escolar, una afición, su propio hogar, su familia, puede pensar en ella de muchas maneras. Por el contrario, si solo puede presentar esta entidad de una sola manera, utilizando una sola inteligencia, entonces su propio dominio probablemente sea tenue. Esto es Howard Gardner, una cita un poco larga, pero que me pareció muy interesante. Encontré este collage de una maestra en Argentina que ya habla de individuación y pluralización en el salón de clase, que se nota claramente. Hay en varias actividades de la maestra con cada uno de los niños y hay otras actividades que se deben hacer en grupo. Y puedo decir, uno de los problemas que Gardner encontró, y eso lo encontré mucho también con maestras, tanto en Austria, en Alemania, donde trabajé, como en México, que la confusión entre las inteligencias y los estilos de aprendizaje, sobre todo el uso de los sistemas sensoriales. Se pueden distinguir estudiantes con preferencias auditivas, visuales o kinestésicas en la recepción de la información del mundo exterior, pero su elaboración y su asimilación para llegar a la comprensión pasa por las inteligencias. Ustedes ven en la diapositiva, puse en inglés porque me salió mejor, para que se vea mejor, ¿verdad? Visual, auditivo, kinestésico, y también dicen de read and write, que a algunos niños les gusta leer y escribir, si no, no lo aprenden bien. Necesitan leer o escribirlo. Hay otro autor de David Kolb, estilos de aprendizaje divergente, convergente, asimilador, acomodador. Así que ustedes ven que existe también en la psicología varios estilos de aprendizaje, pero el más común es este de visual, auditivo y kinestésico. Y entonces Howard Gardner dice, mientras que los sistemas sensoriales son los medios a través de los cuales el cerebro recibe información del mundo exterior, las inteligencias se han conceptualizado como sistemas computacionales que dan sentido a esta información una vez que ha sido recibida, independiente del medio de recepción. Así no importa si tú mejor lo escuchas, de todos modos en tu cerebro, tus inteligencias lo van a procesar. Los sentidos y las inteligencias son sistemas independientes. Las preferencias en el uso de los sentidos determinan cómo se recibe la información. Las preferencias en el uso de las inteligencias determinan cómo la información se procesa posteriormente en el cerebro. ¡Qué mala suerte! Ahora se hizo otra vez azul
y blanco. No sé por qué, porque traté de quitar lo azul y lo blanco. Debería estar todo en blanco porque es, porque, es el... ¿cómo se llamaría esto? Sí, es el modelo de trabajar por proyectos con las inteligencias múltiples. Como la mayoría de ustedes me escuchan, pertenecen a la modalidad en artes que se desarrolla en el segundo ciclo de educación secundaria, quiero presentarles un ejemplo cómo se puede abarcar un tema específico con todas las inteligencias, de tal forma que cada alumna y cada alumno puede iniciar el estudio con sus inteligencias preferidas para fortalecerse y motivarse antes de llegar a las actividades que utilizan sus inteligencias que debe desarrollar más. El proyecto fue realizado en Austria, en una secundaria con integración con muchachos de 15 años. Pero el tema me parece que puede ser también interesante para estudiantes de arte, amar y convivir ayer y hoy. El alumnado fue incluido desde la planeación del proyecto para asegurar que correspondiera a sus intereses. Se decidió además utilizar la teoría de las inteligencias múltiples como base de las actividades para garantizar la motivación y la colaboración activa de todo el estudiantado. El objetivo del proyecto fue el análisis crítico de los papeles del hombre y de la mujer en la actualidad en relación con sus actitudes hacia el amor y la convivencia. Alumnos y maestros decidieron que al final del proyecto hubiera una colección de textos sobre el tema, basados en el uso de las diferentes inteligencias. Ahora, imagínense que todas las 8 inteligencias y el tema que está en medio está en blanco. No hay diferenciación. Por alguna razón salió así, ¿verdad? Entonces vamos a ver con un poco más cuidado la inteligencia lingüística. Poemas con todos los sentidos. Escribir un poema que contenga alusiones a los diferentes sentidos. Entonces los alumnos primero buscaron poemas de amor y los analizaron en pares o en pequeños grupos. Después cada uno escribió un poema en el cual expresó sus sentimientos utilizando todos sus sentidos. Para cumplir con esa tarea no solamente se necesita la inteligencia lingüística, también se necesita la inteligencia intrapersonal y la inteligencia musical por el ritmo de un poema. Los poemas lógicos, ahí la inteligencia lógico-matemática, poemas lógicos. Y dice ahí, escribir un poema con un formato prescrito, como un soneto o un haiku. No voy ahora a aclarar cómo es un soneto y cómo es un haiku, pero sabemos perfectamente que tienen reglas muy, muy claras, ¿verdad? Por ejemplo, voy a decir, el soneto debe tener 14 versos de 11 sílabas y dividida a su vez en 4 estrofas. La primera y la segunda forman por 4 versos y las últimas 2 por 3 versos. Además, tienen rimas muy específicas. El haiku, que es de japonés, es muy chiquito. A los alumnos les gusta muchísimo hacerlos. Son 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, así 3 líneas nada más. Y se hacen generalmente referencia a escenas de la naturaleza y de la vida cotidiana, pero los alumnos de esta escuela lo hicieron del amor y les salió muy bonito. También los limerick de Inglaterra pueden funcionar muy bien. Generalmente son chistosos y tienen 5 líneas con un patrón de rima A, B, B, A. Así que tienen que rimarse primero los primeros 2, los segundos 2 diferentes y al último otra vez como el primero. Los estudiantes buscaron problemas tradicionales con este tipo de formato, los analizaron y después trataron de escribir este tipo de
poemas con un formato muy específico, donde uno tiene que contar las rimas, contar las sílabas, contar las líneas, etc. Muy matemático. Para la inteligencia espacial se crearon collages. Esto estuvo muy bonito. Los estudiantes diseñaron en pares o en pequeños grupos escenarios de encuentros de hombres y mujeres, usando encuentros significativos en la actualidad con el tema ¿cómo sabes que te ama? Y salieron unas collages muy interesantes. La inteligencia musical, pues, primero buscaron canciones populares de amor y los analizaron. Después utilizaron uno de sus propios poemas y le pusieron música. Algunos pusieron música que ya existe, así alguna canción popular, y lo aplicaron a su poema, o otros que tienen inteligencia musical más desarrollada, hicieron su propia música, su propia melodía para su poema. La inteligencia corporal, los alumnos crearon poemas escénicos, o sea, pantomimas. Eso también, expresar un poema nada más con tu cuerpo sin decir una palabra. También para esta tarea se necesitaba no solamente la inteligencia corporal, sino también la espacial, la lingüística y las inteligencias intrapersonales. En el análisis de las sensaciones del amor en el cuerpo se utilizó para la inteligencia naturalista. Así que escribieron algunos poemas de acuerdo con las fases del amor. Después, la glorificación romántica, pero la inseguridad, me quiere, no me quiere. Finalmente, cuando ya se conoce una mujer, la cotidianidad y un poco también la desilusión. No es así la diosa que yo pensé, sino es también un ser humano con sus fallas. El fortalecimiento y la separación viene después. Ahí tú dices, ¿puedo vivir con esta persona diariamente? Entonces viene la seguridad en el amor y es el amor para toda la vida. Así que los muchachos crearon infografías con esta información y utilizando poemas que ellos analizaron. Y la inteligencia intrapersonal, la personal de sí mismo, ¿verdad? Me gustó muchísimo, porque los estudiantes y las estudiantes imaginaron la escena de esperar a una persona en un café, después de haber tenido largas conversaciones con ella en un chat. Claro, eso nunca lo he hecho en mi vida, porque pues, en mi generación no se hacían estas cosas del chat. Pero sí sé que muchos jóvenes actualmente conocen a las personas por el chat, pero no a nivel personal. Y quizá se atreven algún día de hacer una... conocerse en un lugar, conocerse personalmente, hacen una cita en un café. Entonces, los alumnos escribieron un monólogo sobre qué pasa cuando están esperando antes de que llegue la persona. ¿Cómo va a ser la persona? ¿Va a ser tan inteligente y tan fabulosa como en el chat? ¿Cómo se va a ver? Me mandó unas fotos fabulosas, pero quién sabe si en la realidad también está tan fabulosa, ¿verdad? Así que estos monólogos salieron muy, muy bonitos. Y finalmente, las habilidades de la inteligencia interpersonal. Ahí siempre fueron en pares y escogieron un poema que les gustó a ambos en una selección de poemas de amor del siglo pasado. Cada miembro de la pareja escribió por sí mismo por qué le gustó este poema y analizándolo con ciertos criterios de un buen poema que se habían elaborado en la clase. Se presentaron mutuamente sus ideas y llegaron a un texto en común. Con este texto buscaron a otra pareja que tenía otro poema y se presentaron mutuamente sus poemas y sus textos.
Y en un diagrama de Venn, ¿se acuerdan de los diagramas de Venn? Donde uno puede tener, donde hay dos círculos que se cortan entre sí. Entonces, en la parte donde los dos círculos sobrelapan, se ponen los criterios, lo que tienen en común. Entonces, pusieron lo que tienen ambos poemas en común y en cuáles criterios se distinguieron. Los padres presentaron sus carteles con el diagrama de Venn en una exposición que se veía pues, en toda la escuela, de hecho. A los alumnos y a las alumnas les gustó tanto lo que hicieron, se emocionaron con sus productos y decidieron reunir todas las producciones en un libro, donde agregaron además los textos, a los textos que escribieron, los videos de las presentaciones, las fotos de los carteles y agregaron una obra de arte creada por cada alumno con el tema "Lo que significa para mí el amor". Se produjeron suficientes ejemplares del libro para regalarlos a las familias, a los docentes, a la directora, y lo que me gustó, 3 ejemplares para la biblioteca de la escuela y 3 ejemplares para la biblioteca pública de la comunidad donde está esta escuela, que es una ciudad grande, en Graz. Así que aceptó la biblioteca pública de tenerlo como uno de sus libros que uno puede pedir sacar, ¿verdad? ¿Cómo podemos observar? Para cumplir con cada una de las tareas se necesitan varias inteligencias, siendo siempre una la principal. Debido a la selección del tema y la decisión de usar poemas de amor en muchas de las tareas, se nota el predominio de la inteligencia lingüística y de las inteligencias inter- e intrapersonales. Howard Gardner nos dice que no es necesario utilizar todas las inteligencias en cada uno de los proyectos. Además, aconseja que los mismos alumnos busquen actividades adicionales en las cuales pueden lucir sus fortalezas o practicar sus inteligencias menos desarrolladas. Pues ahora sí viene la parte donde vamos a ver la importancia de las inteligencias múltiples en el arte. Y debo decir, y muchas gracias, Catherine, que tú me invitaste, me gustó mucho leer la tesis de maestría de Catherine Hernández, que por cierto es muy larga y muy informativo. Me llamó la atención una exclamación que puso al final de sus agradecimientos. Puso ahí: a la cultura, el arte y el patrimonio de la República Dominicana por ser la inspiración y construcción del pueblo para el pueblo. Y creo que expresa algo muy importante con esto, que el arte es una actividad que permanece en construcción, que nunca se termina, que puede darse el permiso de ejercer cualquier función. Es inspiración, es rebeldía, es exaltación, es consagración, es expresión de los sentimientos más profundos del ser humano. Sus posibilidades son ilimitadas y esto es lo que lleva a tener el gran valor que se adjudica al arte, pues consigo lleva la historia de la sensibilidad y la creatividad humana. Catherine escribe en su tesis: la secundaria modalidad en artes en la República Dominicana es parte de un proyecto educativo que requiere el involucramiento de todos, el equipo de gestión, los docentes, los estudiantes, las familias y los habitantes de la localidad, para que cada día sea una realidad. Y eso coincido totalmente. Es una oferta educativa con salidas muy diversificadas, ¿verdad? Que vimos en la presentación, en la película, el video, ¿verdad? El video que vimos al principio, ¿verdad? Tiene diseño y producción artesanal, danza, teatro, artes plásticas, cine y fotografía, multimedia, música y, en la actualidad, museos y patrimonio cultural. Me parece excelente, una escuela fabulosa. Es una preparación profesional que continuará toda la vida
y que utiliza todas las inteligencias del ser humano. Por eso la enseñanza, tomando en cuenta las inteligencias múltiples, tiene grandes ventajas. Da a las y los estudiantes la posibilidad de desarrollar conscientemente y con mucha motivación todas sus fortalezas y por medio de ellas lograr también abordar las inteligencias que les causan problemas y a veces angustias, porque están seguros que pueden ampliar e intensificar todas sus inteligencias cuando sea necesario. Voy a darles un ejemplo de una de mis hijas. Mi hija mayor, ¿se acuerdan que de niña estuvo siempre en escuelas de educación especial por su grave dislexia? Con mucho apoyo de sus abuelos en Alemania, logró terminar la escuela. El abuelo le corrigió todos sus trabajos y así empezó a escribir y él le ayudó a escribir bien. Pero sí, quiso estudiar arte, no literatura, obviamente, ¿verdad? Entonces, en la Academia de Bellas Artes de Múnich estudió pintura. Y aquí en esta diapositiva ven sus inicios en la clase de pintura, pura pintura, ¿verdad? Cuando terminó sus estudios, hizo cosas muy distintas, ya no pintura, como ustedes se dan cuenta. Terminando sus estudios e influenciada por su descendencia mexicana, su papá es mexicano, se inició en las artes populares del Día de Muertos. Catherine se acuerda muy bien del Día de Muertos en Pátzcuaro, donde estuvimos juntos, ¿verdad? Creó esculturas enormes de azúcar glass mezclado con claras de huevo, con inspiración en expresiones culturales de los aztecas y otros motivos de las culturas originarias. Para que vean el tamaño de estos personitas raras, azúcar, papel, acero, madera. ¿Y qué tamaño tiene? 180 por 250 por 200 centímetros. Así que se pueden imaginar que es enorme, más grande que una persona, ¿verdad? Y puro de azúcar, claro, con papel, y los papeles, lo ven, el papel también muy mexicano, de muchos colores, y el acero y la madera, que para que el azúcar pueda estar adjuntarse a algo, ¿verdad? Durante varios años su trabajo estaba repleto de esqueletos y calaveras como la reacción a la cultura alemana de represión de la muerte como tema. Ella dijo, voy a enseñar a los alemanes qué significa la muerte para nosotros en México, qué significa ser muerto. Lo que más le fascinaba era que la muerte, ese estado más puro de no energía, se celebra en México con esculturas de azúcar, la fuente energética por excelencia, que me parece también muy interesante. Las reacciones del pueblo alemán en sus exposiciones, que ve la muerte como algo que no se presenta en público, inspiró a la artista a aprender algo nuevo, a realizar animaciones en la computadora. Durante varios años creó niños muertos en forma de esqueletos infantiles que viven y tienen aventuras en el inframundo. Como ustedes pueden ver, en esta diapositiva está la figura muy grande y atrás viene como un altar las aventuras de los niños, de los esqueletos infantiles en un mundo diferente del nuestro, ¿verdad? En su reino de los muertos se encuentran dioses aztecas, la hidra, ustedes ahí no se ve, pero después les enseño, el monstruo con cabezas de serpiente de los antiguos griegos y la diosa fenicia del amor Astarte, incluso el arte japonés como forma parte de este universo. Para que vean qué tan grande fue este altar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Después, detrás del altar, con 3 partes que se ve como en una iglesia.
y ahí se notan todos los niños esqueléticos que están en un mundo de muchos colores, muy, muy agradables, me imagino. Las diferentes aventuras. Ahora otra diapositiva, ahí se nota muy claro la hidra y la diosa del amor, que se vio, es Astaré de Fenicia, y los niños que están buscando nuevas aventuras. Y como ella hizo todos estos dibujos animados en la computadora, se dio cuenta pues que nada más se ven, pero no se escuchan a los niños sus experiencias. Y entonces ella se sobrepuso a su dislexia y empezó a escribir un libro. Así que ahora es escritora de un libro de niños donde cuenta lo que pasa a todos estos niños en el inframundo y con sus dibujos lo está ilustrando. Está actualmente escribiendo este libro. Todavía no termina porque pues me imagino que le cuesta trabajo escribir, pero sí lo va a hacer porque tiene el ánimo y la motivación de aprender también en la inteligencia, de motivarlos, de actuar y de fortalecer todas sus inteligencias, porque uno nunca sabe hacia dónde va uno a llegar en su producción de arte. La última, creo que es, no, la penúltima diapositiva, la próxima a esta, por favor. Y esto es algo también nuevo. Esa es mi hija, tiene 50 años, y en tiempos de coronavirus, produciendo con ellos una obra de teatro, en el cual una diosa águila, por medio de sus sacerdotisas y sacerdotes, promete salvar el mundo. Ellos hacen ver a sus clientes, que somos el auditorio, que estamos ahí escuchando, que las restricciones que actualmente sufrimos, el distanciamiento, el lavado de manos, las máscaras de boca y nariz, entre otras cosas, son benéficos, son los beneficios que la diosa regala a la humanidad. Ya no se tiene que dar abrazos a personas que uno no quiere, pero debe quizás saludar con mucho afecto, porque son familiares. Ya no se tiene que demostrar la cara. Detrás de la máscara uno puede burlarse de los otros, sin que ellos se den cuenta. El trabajo en casa, en vez de la oficina, le permite a uno estar en su pijama todo el día, usar el sofá como el lugar de preferencia para el trabajo y escuchar música en el volumen que le agrada a uno más. Y así sigue. Entonces, además se involucra el auditorio en las exploraciones de sus espacios en el teatro, en el cual los asientos deben estar a la distancia de 1,5 metros. Así que en un teatro para 70 personas, nada más aceptaron a 28 para que haya alrededor de cada asiento 1,5 metros de distancia. Y les permite estar aislados, pero eso también ayuda a nosotros porque ya no tenemos que estar juntos a vecinos intolerables. Así que también nos dijeron, disfrutan de este espacio que tienen como auditorio. Para la obra de teatro, mi hija tuvo que activar inteligencia lingüística para aprender a escribir un guión. Nunca lo había escrito un guión. Obligó a usar su inteligencia espacial para diseñar todo el escenario y la indumentaria, incluyendo el espacio del auditorio con las restricciones higiénicas. Tuvo que aprender a actuar en frente de un público. Y para la creación de la indumentaria de actrices y actores, aprendió a diseñar prendas y a coser a mano. Como podemos notar, el aprendizaje del arte no termina con los estudios en la escuela de arte, sino apenas empieza ahí. El artista, la artista, aprenden durante toda su vida. Conocer sus propias inteligencias a profundidad y buscar nuevas habilidades en cada una de ellas les ayuda a actualizarse constantemente y vivir una vida plena. Quiero
nada más unas pequeñas reflexiones finales. Encontré en una cita de Jacques Delors que en su informe internacional La educación encierra un tesoro que me gusta mucho. Dice, en la escuela el arte y la poesía deberían recuperar un lugar más importante que el que se les concede en muchos países. Una enseñanza interesada en lo utilitario más que en lo cultural no funciona. El afán de fomentar la imaginación y la creatividad debería también llevar a revalorizar la cultura oral y los conocimientos extraídos de la experiencia de niños y de adultos. Creo que podemos coincidir que a través de la educación artística que se crean las primeras bases sobre percepción y representación mental y material es importantísimo. La última, por favor, la última diapositiva. Porque aquí puse algo que creo que es importante. El campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento con el cual se busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica. Las manifestaciones materiales e inmateriales en contextos interculturales se expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario. La inclusión de las inteligencias múltiples en la educación de las artes apoya a los estudiantes a conocerse mejor y a formar las bases para una vida creativa que les permita desarrollar sus inteligencias durante toda su vida. Incluye más inconscientemente nuevos elementos a su producción artística de acuerdo con su crecimiento intelectual. Eso es todo. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias, maestra Ilse Brunner, por estar aquí con nosotros. Realmente para nosotros ha sido una experiencia grata y llega en un gran momento donde nos motiva porque realmente nos hace reflexionar acerca de nuestros estudiantes y reconocer esas inteligencias en ellos. Y para nosotros como modalidad en arte es sumamente importante. Y nada, en este momento tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Los que quisieran hacer alguna pregunta, pues pueden habilitar su micrófono. Sí, hola. Hola. Hola, hola. ¿Cómo tu hija es disléxica, verdad? Y logró muchísimas cosas a nivel artesanal, en el área del arte. ¿Cómo le explicamos a un profesor de matemática, de sociales, de lengua española, que un individuo puede ser próspero y puede avanzar aunque queme un examen de matemática, aunque no tenga conocimiento de matemática? ¿Cómo le explicamos? Porque muchas veces en nuestro país existe algo que se llama pruebas nacionales y muchas veces le tronchamos la vida a un estudiante porque tenían o tienen que pasar 4, 5, 6, 10, 15 años cogiendo una prueba nacional de matemática, cuando puede ser un artista excelente o un arquitecto excelente o un profesor. ¿Cómo educamos esa parte de los profesores tradicionales que tenemos en la República Dominicana? O sea, ¿cómo vamos rompiendo ese esquema? Te escucho, es cuando. Sí, estoy totalmente de acuerdo que es sumamente difícil, ¿verdad? Porque también en otros países se tienen siempre estos exámenes nacionales para poder avanzar. Examen nacional para entrar a la universidad, examen nacional para terminar en Alemania, terminar la escuela, el gimnasio. Y como dice Howard Gardner, cada uno es diferente, pero tienen que hacer el mismo examen. Y obviamente los que tienen inteligencia muy desarrollada de lógico matemático y de literaria, de lingüística, pues siempre prevalecen y tienen mejores puntuaciones en estos exámenes. Una de las formas que ustedes, si trabajan
en una secundaria donde también tienen que aprender matemáticas, es que ustedes como artistas les enseñan a los maestros de matemática cómo poder usar el arte para aprender matemáticas. Creo que eso es muy importante. Les voy a mandar lo tengo que traducir del alemán al español, pero una maestra hizo esto con los alumnos, que cada alumno dijo dónde tiene su fortaleza y entonces dijo, pues si no eres bueno en matemáticas, utiliza tu fortaleza que tienes para aprender matemáticas. Y entonces cuando un tema como por ejemplo la multiplicación, se utilizan todas las inteligencias, se utilizan todas las materias que utilizan la inteligencia matemática, porque un artista utiliza naturalmente su inteligencia matemática, pero diferente a lo que se pide en los exámenes. Entonces, quizá a través de los proyectos como intermaterias, interasignatura, proyectos que tienen diferentes asignaturas, pero el mismo tema, sería quizá una posibilidad. Así que yo espero que a través de la colegialidad que ustedes tienen como colegas de maestro de matemática, maestro de arte, maestro de música, de todo, que pueden ayudarse mutuamente para que estos niños se fortalezcan sus inteligencias que les causa mucho trabajo, sobre todo pensando que en un futuro necesitan nada más los conocimientos más elementales de la matemática. Yo tengo un doctorado en sociología, pero actualmente creo que las matemáticas que utilizo es ¿cómo se llama? Plus, minus, multiplicación, división. Eso es lo único que utilizo. Así que todo lo demás ya no me sirve, aunque lo aprendí, claro, pero también lo desaprendí, porque cuando uno no utiliza estas cosas, uno los desaprende, y ustedes también saben de esto. Así que les pido, piensen de hacer muchos proyectos comunes donde los profesores matemáticos entran también en el proyecto. Felicitar a la expositora, excelente tema. Catherine, también decirle que después que la modalidad en arte llegó a nuestro país, tenemos multimedia, la modalidad visual y música. El año pasado tuvimos unos cuantos jóvenes con unos cuantos inconvenientes en la conducta. Después de la modalidad en arte, gracias a Dios, esos jóvenes bajaron los niveles de agresividad e indisciplina. Es decir, que ha venido como anillo al dedo, como decimos los dominicanos. Excelente. Estoy totalmente de acuerdo, porque ¿por qué está uno violento, agresivo? Porque no está contento en la escuela, porque muchas de las cosas no las entiende uno, pero no quiere decir al maestro que no lo entiendo, ¿verdad? Y entonces cuando llega algo que te llene, que puedes tú expresar tus emociones, que puedes tú ser creativo y no solamente repetir lo que dice un maestro, te sientes liberado y entonces ya no tienes que ser tan agresivo. Así que espero a la escuela de ustedes que sí lleguen las demás formas de arte para que todos los jóvenes y todas las jóvenes se sienten acogidos en esa escuela, que sienten que tienen algo donde pueden participar con gusto y con emoción. Ojalá que lo logren y que los demás maestros, los de matemática, de geografía, de historia, también aprecien este uso y que puedan, por ejemplo, enseñar historia con el arte, ¿verdad? Historia del arte, muy interesante. Pueden geografía, ver qué culturas, qué arte se hace en diferentes partes del mundo. Todo esto ayuda a lo que los muchachos y las muchachas tengan más interés en el trabajo escolar.
Es muy cierto que ha cambiado la disciplina de los estudiantes según ha llegado la modalidad arte. Cuando conocemos a nuestros estudiantes y vemos sus fortalezas, debilidades, nos da la facilidad para poderlo guiar y conseguir mejores aprendizajes con ellos. Muchas gracias y muy buen tema. Ay, muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Usmael Díaz, soy el técnico nacional de teatro, la modalidad en arte. Bueno, desde acá felicito a la conferencista por su disertación sobre las inteligencias múltiples. Y sí, nosotros dentro de la modalidad en arte estamos tratando de que las asignaturas tradicionales, llámense académicas, matemática, español, geografía, social, historia, sean combinadas con las disciplinas de arte, porque creemos que ambas pueden complementarse y puede llegar al estudiante el conocimiento por varias vías, pero de manera efectiva. Yo llevo años trabajando en un libro que se llama Vinculación del arte y la cultura en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sí, donde vinculo, por ejemplo, la danza para aprender física, por la descomposición vectorial que genera el cuerpo humano a la hora de bailar, o para enseñar historia a partir de la narración oral escénica, que es un arte muy prolífero en México, por ejemplo, o aprender química a partir de las artes plásticas por las composiciones químicas que llevan los productos que se usan para la pintura, etcétera. Entonces yo creo que esto, lo que pasa es que hay que entenderlo, cómo las asignaturas pueden complementarse. Si los profesores de las asignaturas académicas trabajaran junto a los profesores de las asignaturas de arte, pudieran tener una enseñanza más efectiva y rápida sobre el estudiante. ¿Cómo podríamos hablarle, por ejemplo, a un estudiante de la historia de América a partir de la narración oral, de contarle el cuento? Yo siempre pongo un ejemplo. La Biblia, todos conocemos la Biblia, el libro mayor de la humanidad, ¿verdad? Pero la Biblia no tiene fechas históricas. Se aprende a partir de escuchar y de leer un cuento que nos están haciendo. Pero todo el mundo conoce la Biblia. Lo que pasa con la historia es que queremos que la historia prime en la importancia de la enseñanza de la historia las fechas. Y entonces vamos a una clase de historia que parece matemática, donde usted tiene que aprenderse la fecha. Total, las fechas no son tan importantes porque lo importante es el hecho histórico, la historia, lo que dio causa y origen a eso. Entonces, yo pongo a disposición de la modalidad donde trabajo hace 3 años estos conocimientos para que los profesores de arte y los profesores de las asignaturas académicas comiencen a trabajar en conjunto, y que el profesor de matemática pueda explicarle una figura geométrica a un estudiante a partir de la coreografía danzaria que se establece en un escenario, porque la danza es geometría. Era cuanto quería decir. Hola. Pues oigan, a través de Catherine Hernández, por favor, compárteme sus conocimientos. Me gustaría muchísimo leer lo que usted escribió hasta ahora y por favor termine el libro lo más pronto posible, ¿sí? Para que todos podamos escuchar, para todos podemos pues tener el beneficio de sus conocimientos y de sus reflexiones que me parecen muy importantes. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, yo quiero felicitar la ponderación al desarrollo que ha tenido su hija. Y en segundo lugar, puedo decir que soy miembro de una unión de artesanos aquí en la provincia de San Cristóbal. Es el primer centro artesanal que se construye para albergar a los artesanos principales de los mejores artesanos de nuestro país. Y como maestro, yo he estado proponiendo a nuestro centro de que el centro sea utilizado como un espacio también de capacitación, no solamente para el sector artesanal, sino también para firmar un acuerdo de manera institucional con educación para que los estudiantes que son preparados en las escuelas y en la modalidad de arte
puedan venir a estos talleres a conocer las herramientas, las maquinarias, la forma de ello, porque sabemos que estamos creando nuevos artesanos, nuevos artistas, pero tal vez sin el previo conocimiento de lo que es verdaderamente un artesano. El artesano trabaja de corazón, trabaja con pasión, trabaja sacando toda esa energía que lleva dentro, que no es la misma comparación de la escuela al artesano. El artesano tiene un poquito más. Entonces, nosotros, viendo todo eso que usted estaba diciendo sobre el desarrollo que ha tenido su hija, nosotros pretendemos hacer esa misma iniciativa. Y pongo esta información a colación, es porque a nosotros, los maestros de toda la modalidad de arte, principalmente a mí me interesa que nos empoderemos de ese tema, que podamos sacar a los estudiantes a conocer los talleres de los artesanos. Hay muchos artesanos que trabajan mejor desde su casa que en una oficina. A nosotros lamentablemente nos duele mucho nosotros salir de nuestra casa y irnos ahora a este centro, porque el artesano trabaja más con una pasión desde su hogar, que estar como encerrado limitado. Entonces, esto lo traigo a colación porque luego, desde que comience, no sé si muchos han visto las redes sociales sobre este centro, que es el primer centro que va a albergar a los artesanos con maquinarias modernas, con tecnología, vamos a decir, de punta, y nos interesa que luego, a través de la modalidad de arte, todas las escuelas que tienen artesanía puedan venir. Buenos días. Ahora sí. Oye, pues nada más quiero decir que me parece muy bueno eso de los artesanos, porque estoy de acuerdo que los artesanos trabajan con mucho amor. Esto, cuando se empezó la industrialización, se notó que el trabajo del artesano ya no importaba, ya todo se hacía a máquina y en serie, ¿verdad? Pero actualmente creo que la gente empieza otra vez a apreciar un trabajo artesanal único que demuestra el alma de la persona que hizo el trabajo. Y creo que si ustedes tienen más personas, más jóvenes que pueden hacer ese trabajo en su taller, pueden aprender cosas que después en toda su vida les sigue. Quizás van a tener otra profesión, pero como un hobby, como algo de recreación y de llenar su alma, puede ser un trabajo que les da valor a su vida, que les da beneficios más allá de ganarse dinero. Sí, buenas tardes, maestra Ilse. ¿A través de dónde podemos adquirir su libro? Que veo que lo tiene traducido al español. Y la segunda pregunta que le hago es, dentro de las competencias específicas, en un entorno de enseñanza-aprendizaje ubicuo, ¿cuál debe ser las 3 reglas de nosotros como profesores de arte a través de la educación a distancia? Muchas gracias. A ver, la segunda pregunta lo vamos a ver después porque tengo que preguntarte algo. Desgraciadamente, el libro que está traducido al español es este, pero es con ejemplos de primaria. Y el libro con ejemplos de secundaria que se publicó en alemán, la segunda edición el año pasado, creo que en el 2018, desgraciadamente no se ha traducido al español. La editorial de México que produjo el otro libro, dijeron no están interesados porque no hay tanto interés en las inteligencias múltiples en el país. Así que si conocemos alguna editorial que se interese a traducir ese libro, sería de mucha utilidad porque tiene muchos ejemplos muy interesantes para la secundaria. Ahora, la segunda pregunta, a ver, de los 3 cosas que se debe enseñar, a ver, pregúntamela otra vez, por favor. Sí, maestra. La pregunta es,
respondiendo a la coyuntura de la pandemia, desde el aspecto de la enseñanza-aprendizaje ubicua, es decir, a distancia, nosotros como instructores y desde su conocimiento en sociología, ¿cuáles deben ser, digamos, 3 reglas que debemos incorporar para que los estudiantes adquieran las competencias específicas de esta modalidad en arte? Pues, pero las habilidades específicas dependen de cada modalidad, ¿verdad? Dentro de la modalidad de arte hay muchas diferentes partes. Puedo estudiar música, puedo estudiar teatro, y cada uno tiene diferentes habilidades. Pero creo que sí, es lo más importante y lo que ustedes pueden hacer a distancia es esto, de que los muchachos piensen y las muchachas piensen en ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Dónde soy bueno? Porque creo que el aprendizaje tiene que ser muy relacionado con mis fortalezas. Yo no puedo aprender donde soy malo y me siento insegura. Yo puedo aprender con gusto y con motivación donde yo siento que tengo mucha capacidad. Y cuando uno ya sabe, mira, soy muy bueno para dibujar, soy excelente para escuchar a mis amigos y siempre les doy muy buenos consejos a mis amigos, y soy muy buena para mover mi cuerpo, soy el danzante más fabuloso de la vecindad. Entonces, sabes, ok, estas 3 empieza a utilizarlos. ¿Cómo puedes usar tu cuerpo para las matemáticas? ¿Qué puede hacer tu cuerpo? Yo me acuerdo en la primaria, un niño tenía que subir las escaleras en la escuela para aprender a adicionar y después a multiplicar. Ya subiendo, bajando las escaleras, todo su cuerpo empezó y dijo, ¡ah, mi cuerpo aprende matemáticas! Ya, entonces de esta forma de buscar todo lo que sé hacer bien. También otra cosa que me gustó mucho, ¿cómo aprendo algo que no me interesa nada? Un maestro de matemáticas dijo, ¿cuál artista o cuál deportista te gusta más? Y entonces a través de este deportista aprende matemáticas. Vas a aprender su edad, vas a aprender cuándo se casó, cuántos dinero gana, cuántos metros fue su último más grande pelota, etcétera, etcétera. Todo lo puedes aprender, matemáticas, a través de, por ejemplo, el fútbol, ¿verdad? Las dimensiones del estadio, el número de las personas que entran, cuánto cuesta el boleto, etcétera, etcétera. Así que nada más ayudando también a los maestros que piensen en estas inteligencias y que ayuden a los muchachos a buscar dónde tengo mi fortaleza, con esta voy a aprender lo que me cuesta trabajo. Creo que eso lo pueden enseñarles. Hay maneras, yo voy a mandarle a Catherine las diferentes formas de darse cuenta qué tan bueno soy, porque a veces uno piensa en todas las cosas que no me gustan y que no sé hacer, en vez de pensar, oye, pues también sé algo, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que me gustan y cuáles? Y entonces de sacar esto y a través de esto trabajar. Creo que es la regla más importante y eso lo pueden hacer perfectamente a distancia, ¿verdad? Y si tienen materiales, el CREFAL donde trabajo, de hecho, tiene cursos gratuitos de cómo diseñar materiales para trabajar a distancia, y entonces tomen un curso de estos para también ayudarse a trabajar multimedia para los alumnos. Y creo que el chat donde los alumnos, o como, por ejemplo ahora como aquí nos platicamos, ¿verdad? El chat ayuda muchísimo, que cada uno dice, mira, yo aprendo esto así, y el otro dice, yo aprendo esto así.
mira, voy a probar a ver si tu forma de aprender me funciona a mí. Entonces, compartir estrategias de aprendizaje, creo que son, uno como maestra no puede ni imaginarse todas las diferentes estrategias que sacan los niños, de veras. Así que esto es la segunda parte, conocer diferentes estrategias que los muchachos y las muchachas utilizan para aprender y intercambiarlas. La tercera, no sé, por el momento no me viene, pero estoy segura que usted también encuentra otra regla que es importante. Creo que quizá la regla que más ayuda es siempre pensar, soy única en el mundo, nadie es como yo. Soy única y Dios me quiere mucho porque soy única. Entonces, que debo dar algo a este mundo. ¿Qué puedo hacer para que yo pueda disfrutar de esta vida, pero también los otros pueden disfrutar de mí? Saludos, muy buenos días para todos. Quisiera hacer una pregunta. Profesora Bruna, yo quería hacer una pregunta. Decir, las inteligencias múltiples, ¿hay que desarrollarlas en secuencia o se pueden desarrollar todas al mismo tiempo? ¿O hay un programa que uno tiene que hacer para desarrollar esas inteligencias? No existe un programa, no. De hecho, si usted puede, busca primero sus propias inteligencias, donde usted es fuerte y donde puede aportar más. Después, ¿usted enseña a muchachos? ¿Usted enseña? ¿Sí? Sí. Sí, yo soy músico. Músico, pues entonces, pregunta a sus muchachos que además de música, un momento, aquí me están, no voy a abrir, me están buscando, pero no voy a abrir. Que los muchachos, además de su musicalidad que tienen porque están con usted, ¿qué otras inteligencias tienen y cómo pueden utilizar ellas para mejorar su música? Yo me imagino que eso también es muy importante, ¿verdad? Así que cualquier niño tiene diferentes formas de aprender utilizando sus fortalezas intelectuales. Y entonces que ustedes pues busquen cada uno de los alumnos y que el alumno también le acuerde a usted. Maestro, acuérdese, yo soy muy corporal, así que ya no me dé teoría musical, yo quiero ya hacer la batería, eso es lo único que quiero, mi cuerpo necesita moverse, no podemos aprender algo donde yo puedo movilizar mi instrumento y caminar, cosas así, que ellos mismos le dicen que necesitan para que puedan seguir, pero usted apréndase las manifestaciones de las 8 inteligencias, creo que eso es importante. Ok, muchas gracias. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta porque como no pude entrar de inicio a la intervención, quisiera que me explique el concepto de lo que son las inteligencias múltiples y su función. Gracias. En la psicología y en las pruebas a nivel estatal, ustedes también tienen una prueba estatal, ¿verdad? Donde todos tienen que hacer algún test y generalmente son preguntas de, no sé, matemáticas, lenguas, quizá geografía, historia, etcétera. Pero están una calificación o un puntaje, ¿verdad? Y entonces Howard Gardner dijo, pues esto nada más favorece a ciertas personas y no a todas las personas, porque todas las personas tenemos diferentes inteligencias y diferentes habilidades y diferentes potenciales en nuestra vida y habría que desarrollar todas y no solamente los que se pide en estos exámenes. Entonces, él descubrió 8 inteligencias y estas 8 inteligencias le conviene a usted de verlo en el Google, busca Howard Gardner, múltiples inteligencias y le salen ahí toda la información. La doctora mencionaba otra inteligencia, además de las primeras 8 que mencionó, que fue la inteligencia adaptativa.
se registra como tal. Para mí es como nueva, pero y supongo que por las condiciones del tiempo en la actualidad, pues se está pues trabajando en ella, pero sería importante pues que abundar sobre esta. Me impactó también el punto donde usted decía que no hay ninguna de las inteligencias más importante que la otra, que otras. O sea que es importante ver en nuestros docentes, en nuestros estudiantes sobre todo, cuáles son estas que tienen mayor desarrollo en ello, y aprovecharlas, y también aquellas que no, pues fomentarle el desarrollo de las mismas. Es de la inteligencia adaptativa, que es de Robert Sternberg, y todavía no ha salido, pero dice que ahora en la realidad actual es muy importante que que sepamos adaptarnos a las nuevas realidades. Y entonces sobre esto escribe su libro, pero apenas va a salir el año que viene, así que todavía no sabemos perfectamente. El segundo es que creo que es bien importante que ustedes mismos también piensen: ¿dónde son mis fortalezas intelectuales? ¿Qué utilizo más y con más gusto? Porque lo interesante es que uno enseña de la forma donde uno se siente más capaz. Y entonces los alumnos que tienen preferencias parecidas a uno, pues disfrutan más de su clase que los otros. Entonces, con más claridad decir: oye, pues nunca utilizo esta inteligencia porque pues tampoco la tengo muy desarrollada. Entonces voy a desarrollarla junto con mis alumnos. Vamos a buscar habilidades que son parte de esta inteligencia y las vamos a practicar. Así que voy a aprender yo y mis alumnos al mismo tiempo. Sí, buenas, doctora. ¿Sí? Buenas. Hola. Sí, le habla Jocelyn de la Regional 01 Barahona. Okay. Y me llamó mucho la atención, soy coordinadora del nivel secundario, la cual tenemos un centro de arte, modalidad en arte en nuestro distrito, el 0104 de Cabral. Me llama mucho la atención sobre las inteligencias, la cual usted está explicando. Hace un tiempo, precisamente el 2019, yo escribí un tema sobre liderazgo y ahí pudimos estudiar a profundidad lo que tiene que ver con las inteligencias múltiples. Y ahora para confirmar lo que usted está explicando, yo descubrí en esa investigación sobre la 9ª inteligencia, y en ella se incluye la tecnológica, que es la que se va adquiriendo a través del tiempo. Puede ser que el niño ya por el proceso del tiempo en que se haya concebido, pudo haberla adquirido, pero puede ser adquirida a través del tiempo. Y entra ahí la parte tecnológica por la cual nosotros nos estamos comunicando ahora. O sea, quería aportarle ese dato porque ya yo lo tengo en mi tesis. Mira qué interesante. De hecho, Howard Gardner mismo dice que yo busqué hasta ahora 8 inteligencias, no significa que no habrá otras que otros investigadores van a encontrar. Así que esta inteligencia es la tecnológica, ¿verdad? Así que me gustaría mucho que a través de Catherine ¿me puede dar información sobre esto? Porque yo también quiero seguir aprendiendo. Sí, podemos, porque ya la tesis está. Dentro de ella, sí, dentro de ella se hacen los comentarios sobre las inteligencias. Y dentro de esa inteligencia, una de mis exposiciones fueron, y también confirmaciones sobre la inteligencia, la 9ª inteligencia. Dentro de las inteligencias múltiples entra la 9ª, que es la inteligencia tecnológica.
que es la cual hoy nos estamos moviendo en el mundo. Y está comprobado que lo que no teníamos. Salí. Sí, le escuchamos. Bueno, esperemos un momentito que la maestra vuelva a conectarse. Sí, decirle que le vamos a estar compartiendo los talleres que ella misma anunció, que son gratuitos del CREFAL y que tienen que ver con la producción de materiales digitales y educación a distancia. Gracias. Mientras ¿Cuál sería el tema recomendable para aplicarlo, para saber el tipo de inteligencia? Vamos a esperar un momentito que pueda entrar la charlista y vamos a ver este video. La maestra ya está de vuelta. Ahora sí, pido perdón, pero a veces la aplicación se desaparece y tengo que reanudarla. Y así que la última intervención no la escuché porque tuve que ir otra vez a la aplicación y reanudarla. Quizá es porque empieza a llover muy fuerte aquí y entonces la conexión es mala. Ya me doy cuenta que aquí la conexión es muy mala. Oye, Abraham. Ok. Ya me escucharon, ¿verdad? Ok, sí, está bien. Nosotros tenemos la misma situación. En ciertos momentos nuestra conexión se nos puede averiar. Entonces, en vista de todo eso que usted está explicando, también entramos en empatía, o sea, entramos en la misma situación porque de hecho ya nosotros aquí habíamos hecho ese estudio y dentro de esa investigación surgió que yo pude ir analizando una por una y me surgió la novena inteligencia. Y dentro de la novena inteligencia, muy interesante. Dentro de la novena inteligencia está la tecnológica. Ya usted sabe que este es el medio más eficaz ahora para desarrollar la educación y tenemos todos que involucrarnos en ella. Y ahí cuando usted habló de la inteligencia adaptativa, creo que todos tenemos que adaptarnos a la tecnología, porque a veces tenemos algunas dificultades. Mire lo que usted explica ahora, que tiene problemas con el internet y sale igual nosotros. Entonces, es una situación para adaptarnos y tenemos que descubrir y enriquecer esa inteligencia para poder avanzar en este nuevo mundo, que podemos decir, o en este nuevo orden. Me parece muy importante. Y te pido que a través de Catherine me puedes mandar lo que escribiste, lo que investigaste sobre esta novena inteligencia. Me gustaría también mucho de conocerlo y pues también propagarlo. Cuando yo hablo, voy a decir que tú me enseñaste esto. Sí, claro, lo pueden, a través de mí me pueden enviar, luego te paso mi correo para enviar a la maestra. Por favor, sería muy útil, porque hay que aprender todos, ¿verdad? Constantemente algo nuevo. Y si viene ahí una investigación sobre una nueva inteligencia, la novena, creo que vale la pena conocerla bien y ver cómo se puede aplicar. ¿Cuál sería el test más recomendable para determinar la inteligencia múltiple de nuestros estudiantes? Hay un Howard Armstrong, no me acuerdo de su el apellido es Armstrong, y él diseñó unas preguntas como de entrevista que uno puede hacerse. Yo puedo mandar a Catherine 3 diferentes formas que nosotros utilizamos en el libro de cómo conocer sus propias inteligencias. Ah, sí, muy bien. Hay formas de observar las inteligencias de los alumnos mismos y usted como maestra que puede darse cuenta de lo que sabe hacer el alumno y lo que no sabe. Hay reflexiones sobre las inteligencias que los mismos alumnos pueden llenar y pensar sobre cómo utilizan estas inteligencias. Hay entrevistas sobre las inteligencias
y existe también la forma de hacer un proyecto con todas las inteligencias y a través de las preferencias donde empiezan los muchachos a utilizar cuáles de las partes utilizan. Como ustedes, por ejemplo, vieron el amor, ¿verdad? El proyecto del amor. La maestra los maestros que estuvieron trabajando en esto pudieron darse cuenta, mira, estos niños empezaron con esta inteligencia, estos con esta, estos niños después utilizaron esta y finalmente la última fue de ellos muy lejos, casi no lo querían usar, pero finalmente lo hicieron. Ahí uno puede darse cuenta cuáles son las fortalezas, porque lo usan con más ganas, y cuáles son las debilidades donde deben seguir trabajando para que puedan desarrollarlas también, ya que necesitamos todas estas inteligencias para sobrevivir en este mundo. El test no tiene un nombre, pero les puedo mandarlo a través de Catherine, como que no existe un test. Howard Gardner dice, no existe un test para las inteligencias múltiples. Hay que observar a los alumnos para ver en qué situación utilizan tal inteligencia. En el encuentro de hoy se abordó la importancia de la teoría de las inteligencias múltiples en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la mención de algunos autores más allá de Howard Gardner y algunas escuelas latinoamericanas que incorporan esta teoría a su modelo educativo, la distinción entre estilo de aprendizaje e inteligencias múltiples, las 8 inteligencias y su relación con el currículum de educación secundaria, la importancia de apoyar al alumnado a conocer sus fortalezas intelectuales y sus mejores estrategias de aprendizaje basado en ellas, la enseñanza de las artes en la educación secundaria, la importancia de las artes en el currículum, las ventajas del aprendizaje en música, artes plásticas, danza, teatro, poesía, literatura e historia del arte, la enseñanza y el aprendizaje de las artes para la preparación profesional y las artes y su importancia para una vida plena. De esta manera, les agradecemos a todos su asistencia y les invitamos a participar en los próximos talleres organizados por la Dirección de Educación Modalidad en Artes. Les esperamos.